Bueno, ya saben ustedes, y se lo venimos contando en la prensa desde hace días, que las gallinas están confinadas en España. Bien, la Consejería de Agricultura en Castilla-La Mancha ha ordenado el sacrificio de 150.000 gallinas y ha extendido el confinamiento obligatorio a todos los municipios de la región. Saben ustedes que ayer el Ministerio de Agricultura decretaba ese confinamiento, que se ha hecho extensivo a todos los municipios de Castilla-La Mancha y sobre todo pues esas zonas de especial riesgo que están señaladas por el Ministerio. Pues bien, ahora mismo la resolución publicada por el Diario Oficial de Castilla-La Mancha prohíbe la cría de aves de corral al aire libre y establece medidas estrictas para evitar el contacto con aves silvestres. ¿De qué estamos hablando? Pues miren, por ejemplo, el uso de telas pajareras, lo tienen limitado, la protección de depósitos de agua, prohibición de concentraciones de aves en ferias, en certámenes. Bueno, de todo ello sabe mucho más el delegado provincial de Agricultura, él es Ramón Sáez. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, María. Bueno, que madre mía lo que nos hemos encontrado y que nos afecta a Castilla-La Mancha y que desde el gobierno regional han decidido que se hacía extensivo a todos los municipios. Bueno, yo creo que es una medida de un criterio que ha sido para prevenir, ¿vale? Viendo lo que está pasando pues en el resto de España, en el resto de Europa, y yo creo que es una medida acertada. A ver, de los últimos meses llevamos viendo que hay un incremento importante de casos de influencia aviar o gripe aviar en el centro de Europa, también en España, y en estas últimas semanas concretamente se ha visto el aumento de casos en aves silvestres y también aves de corral con una tendencia al alza, no muy grande en Castilla-La Mancha, pero sí en el resto de España, y entonces el Ministerio ya lo que estableció es unas medidas específicas de protección frente a la influencia aviar en zonas categorizadas como de especial riesgo y especial vigilancia, es decir, en zonas de humedales donde las aves migratorias van pasando, ¿vale? Entonces, en Castilla-La Mancha hay 10 zonas de humedales que han sido categorizadas como que pueden tener riesgo, y concretamente en Albacete tenemos dos, la laguna de Ontalacia de Albacete y la laguna de Pétrola en Pétrola y Chinchilla de Montaragón. Eso es un poco lo que ha establecido el Ministerio. Pero deja a criterio de la comunidad autónoma establecer otra serie de medidas que pueden ir más allá, que es lo que hemos hecho nosotros. Es el confinamiento, que lo que pretende es evitar el contacto de las aves de corral con las aves silvestres. ¿Para qué? Para evitar contagios y evitar que explotaciones se contaminen y se produzcan sacrificios masivos de gallinas, ponedoras o de otra índole. Y esa es un poco la idea de este confinamiento, es decir, prevenir que haya contaminaciones con aves silvestres. ¿Cuántas gallinas tenemos en Castilla-La Mancha? O no sé si tenemos los datos por provincias, no sé qué tipo de explotaciones tenemos, si somos muy de ecológico. Bueno, sobre todo donde puede haber contaminación o transmisión es en las... ten en cuenta que la cría de aves de engorde, los denominados broilers, están siempre confinados, es decir, están dentro de la nave. El problema se plantea cuando existe un sistema de explotación mixto, es decir, gallinas camperas ecológicas que tienen una nave donde estar, pero parte del día la pasan fuera. Aquí lo que es importante es que no haya ese contacto con aves silvestres. ¿Por qué? Porque puede producirse contaminación y el sacrificio de muchísimas aves. Albacete tiene pocas explotaciones, tiene en torno a 16 explotaciones, 14 de camperas y 2 de ecológico, y un censo de 22.000 gallinas. Pero tenemos provincias como Cuenca, que tiene un censo de 338.000 gallinas camperas y ecológicas, Guadalajara, que tiene un censo de 164.000 gallinas camperas y ecológicas, y Toledo, que tiene un censo entre gallinas ecológicas y camperas de 321.000 gallinas. Son un número muy importante y por eso han tomado estas medidas de confinamiento, que no es que solo afecte a la cría de este tipo de gallinas, sino que también afecta, para evitar contagios, pues muy bien a las explotaciones de autoconsumo que tenemos en nuestra casa en muchos pueblos. Claro, la resolución prohíbe la cría al aire libre. No sé qué alternativa se le ha ofrecido a los pequeños productores, a las familias con gallinas, por ejemplo, de autoconsumo. Pues muy fácil. La mayoría de las gallinas tienen un gallinero, pues cerrar ese gallinero y que permanezcan las gallinas en el gallinero y no haya contacto con el exterior. Si las tienen en el patio, en el corral, pues establecer una malla que cubra esas gallinas para que no haya contacto con las aves silvestres.
y que no puedan beber las aves silvestres en el mismo bebedero que han bebido las gallinas para evitar ese contagio, es decir, y luego evitar concentraciones de aves, ningún encuentro de aves ni ninguna cosa que permita ese contagio, es decir, son medidas preventivas que la mayoría de la gente tiene gallineros, pues cerrar la puerta y está allí, o la mayoría tiene un habitáculo pequeño donde tiene gallinas, pues poner una malla para que no entre las aves silvestres y no puedan tampoco beber donde están bebiendo esas gallinas. Es una medida para evitar ese confinamiento, sobre todo para evitar sacrificios importantes, porque en Castilla-La Mancha se han sacrificado solo tres en granjas, 2 en Toledo y 1 en Guadalajara, 195.000 animales, pero es que en España ya se han sacrificado 2,6 millones de aves en lo que llevamos de año, que es una cifra importantísima. Madre mía, 2 millones de aves y son gallinas ponedoras. ¿Ahora qué va a pasar con los huevos, Ramón? Pues lo que está pasando es que están subiendo de precio. Cuando faltan huevos, pues al final sube el precio de los huevos. Madre mía. Esa es la situación. ¿Y cómo se va a garantizar, por ejemplo, estaba pensando, las explotaciones de gallinas, Ramón, que tienen gallinas camperas y ecológicas, que para poder mantener el certificado, pese al confinamiento, ¿cómo se va a certificar eso? ¿Qué se va a hacer? Pues es igual que cuando declaramos una plaga, como pasó con la avispilla, con la agricultura ecológica en el almendro. Es decir, durante el tramo que dure el confinamiento van a poder certificar las gallinas como ecológicas o los huevos como ecológicos o camperos exactamente igual. Es decir, es una medida excepcional que ante esa medida excepcional se toma la determinación que esas aves camperas o ecológicas que no han podido salir fuera de la explotación sigan manteniendo el certificado de campero ecológico. ¿Hay medidas de bioseguridad para aplicar en las granjas? No sé, para evitar contagios. ¿Cómo? No, a ver, el problema es que es drástico, porque una vez que la granja se ha contagiado, ¿vale? Hay que proceder al sacrificio de todos los animales. Una vez que se han sacrificado todos los animales, hay que retirarlos de una manera correcta para que no haya transmisión de esa enfermedad, de ese virus. Y luego hay una desinfección, un plazo de seguridad de 21 días, y una vez que pasa ese tiempo, pues pueden volver a meter granjas a esa explotación. El problema, pues que aquí no hay una medida intermedia. Una vez que hay un contagio en la granja, hay que sacrificar la totalidad de los animales de esa granja. Por eso se toman medidas de confinamiento, porque las medidas que una vez que hay contagio son muy drásticas. Ramón, ¿y en qué afecta la gripe aviar a las gallinas? ¿Qué les sucede? Bueno, pues los datos siempre son los mismos. Vemos que hay una mortandad más alta de lo normal. Vemos también que esas gallinas muchas veces dejan de poner huevos y ante esa situación pues los propietarios de las granjas hacen unas analíticas que determinan si hay gripe. Una vez que determinan que si hay gripe, se confina la granja, se eliminan las aves, se desinfectan, 21 días de plazo de seguridad y luego se vuelven a meter otra vez las gallinas en esa explotación, con lo cual hay un daño económico importantísimo y una pérdida de tiempo también bastante importante hasta poder producir otra vez o entrar en producción esa granja. Claro, es que estaba yo pensando ahora que después de hacer el sacrificio de las gallinas, me imagino que habrá que hablar con sanidad y ver qué medidas hay que tomar en la granja, pero claro, a esos agricultores, a esas personas que están con las gallinas, ¿se ha pensado ya desde el Ministerio, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, alguna compensación, algo de apoyo económico? ¿Cómo se solventa esto? Siempre hay una compensación, pero que muchas veces pues no paga los costes reales de la explotación. Ese es el problema. Y luego pues también quisiera dejar claro una cosa, y es que mandar un mensaje de calma, porque el contagio de esta gripe aviar con humanos puede darse, pero son los casos mínimos. Sobre todo puede darse si hay un contacto muy, muy, muy directo. Para eso también se establece un protocolo para si hubiese alguna contaminación, que suele ser muy rara, y sobre todo lanzar un mensaje de tranquilidad, porque además de que el riesgo de contaminación humana es muy bajo, pues no existe riesgo alguno asociado al consumo de carne y huevos en este caso. Con lo cual yo creo que hay que lanzar también un mensaje de calma. La noticia puede ser un poco alarmante, pero creo que se ha actuado rápido, se actúa bien, y este confinamiento, que puede parecer un poco de risa, pues es una medida que se toma sobre todo para evitar males mayores. Claro, muchísima gente se pregunta, Ramón, cómo ha podido pasar esto en España, que venga de otros países, y es que somos justo el país que está en medio cuando las aves migratorias pasan por aquí. Porque claro, se van del frío a otros países donde tengan calor y pasan por España. Y muchísima gente dice, ¿pero cómo ha podido pasar esto? Pues señores, porque hay aves migratorias.
que cuando al final hay mucho movimiento, el virus no se transmite por aves que están dentro de granjas, sino por aves migratorias. Las aves migratorias llevan su ciclo normal y en ese ciclo se van transmitiendo la enfermedad. Lo único que podemos hacer aquí nosotros es evitar que el contacto de esas aves migratorias con las aves de corral sea el mínimo posible y por eso se ha producido ese confinamiento. Vamos a lanzar un mensaje de tranquilidad a los avicultores de la provincia que pueden estar a lo mejor muchos temiendo por la continuidad de las explotaciones en esta crisis sanitaria que tenemos. Aquí estamos hablando de 22.000 gallinas en Albacete, camperas, estamos hablando de 14 explotaciones, 2 ecológicas, en Cuenca 338.000, en Guadalajara 164.000 y en Toledo creo recordar 391.000 que ha comentado. 321.000. Ah, 21.000. Es una barbaridad. ¿Qué mensaje de tranquilidad lanzamos? Bueno, pues yo creo que al final tener en cuenta que desde el 20 de octubre no ha habido ningún caso de contaminación. Solo hemos tenido 3 casos, 2 en Toledo y 1 en Guadalajara, y viendo que había una incidencia de mortandad en algunas zonas de humedales de España, pues el Ministerio tomó la determinación de crear estas zonas un poco de especial riesgo, donde solo tenemos 2 en Albacete, 3 en Ciudad Real, 2 en Cuenca, 1 en Guadalajara y 3 en Toledo, y viendo un poco que los casos en aves silvestres van a más, por lo que hemos decidido es ese confinamiento. ¿Para qué? Para evitar estos males mayores. Yo creo que es una medida que nos hemos anticipado a que haya casos más graves y yo creo que es lo correcto. Yo creo que una vez pase un poco la migración y que un poco pasen estos casos y que ya no se produzca mortandad, pues será el momento de levantar el confinamiento, porque el confinamiento se ha hecho pensando sobre todo por las explotaciones avícolas que hay en esta región y pensando en los ganaderos de estas explotaciones. Gracias, Ramón Sáez, por este mensaje de tranquilidad y veremos cómo avanza todo esto. Esperemos que surta efecto el tema del confinamiento y que efectivamente podamos aislar esta gripe. Gracias. Gracias, un abrazo, María. Un abrazo, hasta luego. No se muevan.